Só quería mandarmos unha forte aperta a todos aqueles integrantes da selección galega deste ano que desgraciadamente non van poder disputar os campeonatos de España. A verdad que defender as cores de Galicia creo que é unha das mellores sensacións que puiden ter nunca xogando ao baloncesto, ademais de compartir cancha e vivencias con grandísimos amigos. Lo recuerdo con mucho cariño porque eran esos 7 días ahí, uno fue en Cádiz y el otro en Huelva, en lo que estábamos 12 amigos con los entrenadores y nos lo pasábamos súper bien y una experiencia que siempre la recuerdo con muchísimo cariño. Y a nivel baloncestístico es una fusión de sentimientos, ya que está la motivación de representar a tu comunidad autónoma hasta el compañerismo o el ayudar a los demás. Y bueno, que espero que las próximas generaciones la aprovechen y que esta situación se mejore. Un abrazo. He sido seleccionador gallego, primero mini y luego infantil entre los años 1995 y 2006. La verdad es que viví un montón de campeonatos de España y todos tienen una magia especial. Guardo un recuerdo emocionantísimo de todos y cada uno de ellos. De verdad, fue una experiencia inolvidable. Este ano os datos din que non habrá campeonato de España de seleccións autonómicas, pero quero animar a todos os rapaces e rapazas que sigan entrenando e se marquen metas máis a largo plazo, xa que o deporte devolverá vos todo o esforzo que estades facendo. Un saludo. Para mí fueron una experiencia única, es una oportunidad buenísima para competir al máximo nivel en España, para representar a Galicia, para conocer otros jugadores y gente maravillosa con la que yo todavía guardo mucha amistad con muchos de ellos. Pero que todos disfrutamos muchísimo de aquello, que lo vivíamos de día y de noche a muerte. Luego quiero recordar las últimas generaciones que ha ayudado a que pudieran vivirlo y todo ese trabajo previo que hay de selecciones a través de los PDCs y de los CETIs para que los chicos lleguen a vivir esa experiencia. Y también me gustaría recordar a todos esos padres, que yo también hago parte de eso, que tantos kilómetros hacemos yendo con nuestros chicos para que después puedan vivir una experiencia inolvidable. Esperemos que todo eso vuelva muy pronto. Un fuerte abrazo. Han pasado muchísimos años y lo recuerdo con mucho cariño y con total nitidez todo lo vivido en esos campeonatos de España. Es una lástima que este año por la situación COVID que estamos viviendo no se puedan celebrar, pero de verdad que es una de las grandes experiencias de mi vida. E orgullo por acudir en representación de Galicia, xa que non todos os nosos compañeros tiñan esta posibilidade. Espero que se nos coidamos todos a situación mellore e que en vindeiros campeonatos outros compañeros e outros rapaces teñan a posibilidade de disfrutar desta maravillosa experiencia. Para mí la selección gallega, representarla fue un honor, fue un premio, pero me quedo sobre todo con la experiencia, con el camino, ya que el camino nos deja muchos amigos, grandes entrenadores, preparadores físicos, fisios. Me lo pasé súper bien y he aprovechado hasta el último momento en el campeonato, en los entrenamientos, en las concentraciones, en todo, porque sabía que este momento no iba a volver a llegar. Só podo ter bons recordos, boas sensacións, ata diría que moitas ganas de volver a vivilo, non? Foron días inolvidables, dende os adestramentos, as convivencias nos hotéis, e sobre todo os campeonatos, non? Sensacións magníficas, e ojalá pronto as seleccións galegas volvan a estar competindo e todos podamos disfrutar delas. Estar una semana conviviendo con tus compañeros, con los que llevas meses entrenando cada fin de semana, y los demás jugadores de toda España que vas conociendo a lo largo de los años, pues es una experiencia única. Lo mejor sin duda es eso, la gente que vas conociendo, algunos de los que conocí hace casi ya 10 años, siguen siendo hoy en día de mis mejores amigos. Sempre lembrarei con moito agarimo as miñas participacións nos diferentes campeonatos de seleccións, principalmente polo bo grupo que se fai cos árbitros de outras comunidades, pero tamén polo bo grupo que se fai cos membros da nosa propia expedición galega. É un orgullo poder representar a miña federación e agardo que outros compañeiros teñan a mesma sorte nos vindeiros anos. Tuve la suerte de formar parte del combinado de la selección gallega en los años 2008 y 2009, 2008 con la selección Premini en San Fernando, Cádiz, y 2009 con la selección infantil en Cáceres, y realmente, bueno, pues formar parte
la experiencia profesional, la experiencia deportiva y sobre todo la experiencia humana es algo que no experimenté a lo largo de todos los años que llevo dentro del mundo del baloncesto. La selección me dio la oportunidad de poder competir al máximo nivel español y de mejorar como jugador, pero sobre todo, y creo que lo más importante desde mi punto de vista, es todos los amigos que hice dentro de la selección, ya que muchos de ellos son personas importantes en mi día a día y de los que considero mis mejores amigos seguro. Para xogadores e adestradores de moitos clubs, formar parte das seleccións da súa comunidade é a primeira oportunidade de participar neste tipo de campeonatos, no que a experiencia tanto no plano deportivo como persoal vai resultar inesquecible. Un saúdo a todos. La verdad es que haber ido a la selección es algo bastante especial para mí. Además de todos los recuerdos que te llevas de haber ido, lo mejor es los compañeros y la gente que conoces allí, que aún ahora sigues manteniendo relación con ellos. De toda esta experiencia, sin duda, me quedo con toda la gente que conocí y de todos los buenos momentos que hemos pasado juntos. Al margen de resultados, a veces mejores, a veces peores, yo creo que las personas y los momentos que vives con ellas es lo realmente importante de todo esto. Espero que dentro de poco nos volvamos a ver y estemos todos juntos animando a nuestra selección en una semana tan especial como es la del Campeonato de España. Con lo que realmente me quedo es con los compañeros, ¿no? Entrenadores que ahora puedo llamar amigos y con los que tengo relación, y que además siempre que nos vemos revivimos esos momentos, ¿no? Esos momentos de competición, de tensión, pero que a la vez hay mucha diversión, y espero que se puedan poder revivir pronto. Siento muy orgulloso de haber participado en 3 campeonatos de España con la selección infantil masculina, y es una experiencia que recomiendo a cualquier entrenador que pueda disponer de esa posibilidad. Es un orgullo representar, por supuesto, a Galicia en un campeonato de España y sobre todo relacionarse con tanta cantidad de gente joven y de entrenadores jóvenes que asisten a esos campeonatos. Es ver la ilusión con la cual los niños y las niñas se ponen por primera vez una camiseta de la selección, un torneo amistoso. Son los nervios previos a la preparación de cada una de las concentraciones. Y después de anclar de campeonato, al margen de la emoción y del entorno excepcional en el cual podemos vivir esos días, no quería olvidarme de ese otro equipo que nos cuida, que nos mima, que nos anima en momentos complicados. Los Bryce, que antes fueron Letis, los Mitchell, que antes fueron Villas, las Marías, las Susanas, las Cris, bueno, toda esa gente que hace nuestra estancia en un campeonato mucho más agradable. Dirigir esta selección me permitió transmitir pues una faceta que creo que da un poco la diferencia, algo diferencial nuestro, que era la ambición. Nuestra meta era quedar desde el primer momento campeones. Sabíamos que era muy complicado, había selecciones mucho más potentes a priori y sobre todo pues con muchísimos más medios. Que vivimos una gran experiencia deportiva, pero también buenos momentos de convivencia, de ocio y de diversión. Fue una suerte, ¿no? De aquella, siendo tan pequeño, poder representar a Galicia durante 5 o 6 años, fue un orgullo para mí, y ahora sí que es cierto que no es posible, pero bueno, estoy seguro que más pronto que tarde se podrá volver a realizar y la gente disfrutar de esa competición tan hermosa. Un saludo a todos. Los campeonatos de España son fundamentales, son jugadores que es su ilusión, ¿no? Es estar entrenando, compiten con sus equipos, esperando estar en la selección, ir a un campeonato de España para jugar contra los mejores. Baloncesto en estado puro. Eso durante las semanas, los meses de preparación. Y luego la competición en sí misma, pues una experiencia inolvidable, ¿no? Me gustaría mandar un saludo a todos esos chicos que habéis perdido o que os habéis perdido lo que a buen seguro sería una vivencia espléndida, el disputar un campeonato de España. Pero que también me gustaría deciros que va a haber más oportunidades, que no os desilusionáis y que sigáis trabajando para que el año que viene pues podáis estar y formar parte de vuestra selección autónoma.